Estamos en el segundo domingo de Cuaresma. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que pues aprendisteis de mí cómo debéis proceder para agradar a Dios, procedáis así para más aventajaros. Ya sabéis qué preceptos os di de parte del Señor Jesús. Esta es la voluntad del Señor, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, para que sepa cada uno de vosotros poseer su propia esposa casta y honestamente, no con pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. En esta materia ninguno con violencia o con engaño haga injuria a su hermano, porque el Señor es vengador de todos estos crímenes. Como os lo tengo dicho y protestado, pues no llamó Dios a la impureza, sino a la santidad en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó aparte Jesús a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó a un monte alto, y se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras blanqueaban como la nieve. Y en esto se apareció Moisés y Elías, que hablaban con él. Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es quedarnos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba Pedro hablando cuando una nube resplandeciente los envolvió, y resonó una voz desde la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien bien me complazco, oídle. A esta voz los discípulos cayeron rostro por tierra y sintieron gran temor. Mas Jesús se acercó a ellos, los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Ellos alzaron sus ojos y a nadie vieron sino solo a Jesús. Y al bajar del monte, Jesús les puso precepto diciendo: A nadie contéis esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en este domingo segundo después de tiempo de Cuaresma y hemos escuchado pues como Santo Tomás decía, no es realmente un milagro porque Jesús normalmente, como es Dios, Él debería haber estado siempre transfigurado, siempre glorioso, porque su cuerpo estaba unido a la divinidad. Entonces el milagro más bien consistía en que Jesús no dejara transparentar esta gloria, esta transfiguración, ¿verdad? Entonces, pero Él en ese momento, junto con los apóstoles, les mostró su gloria, para que confirmarlos en la fe y para hacerles comprender mejor su misión. Por eso se aparecieron en ese momento Elías y Moisés, porque Moisés representaba la ley, de la antigua ley, Elías los profetas, y Jesús mismo es el Evangelio. Entonces, para mostrar que hay una verdadera armonía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en ese momento de la transfiguración, también se manifestó la Santísima Trinidad, porque así como en el momento del bautismo de nuestro Señor se manifestó la Trinidad, pues Jesús mismo, que es el Hijo, después la paloma, que es el Espíritu Santo, y las palabras que se oyeron desde el cielo, que eran las mismas: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y esas palabras era la voz del Padre, ¿verdad? Y aquí en la transfiguración, pues sí, el Jesús mismo presente, que es el Hijo,
después esa nube que los cubrió, que quiere decir es el Espíritu Santo, se manifiesta así el Espíritu Santo, y la voz otra vez del Padre que dice lo mismo: este es mi Hijo amado, escuchadle. Entonces es un testimonio para que los apóstoles se confirmen en la fe y al mismo tiempo nos confirmaran a nosotros por la transmisión de esta enseñanza de la iglesia de los apóstoles, ¿no? Entonces Dios quiere que estemos fuertes en este tiempo de confusión, porque pues sí, ellos vivieron la pasión de Jesucristo y nosotros vivimos la pasión de la iglesia. Entonces debemos tener mucha fe, mucho arraigo en nuestra fe. Nosotros tenemos acceso a los sacramentos, que es una fuente de fortaleza, fuente de gracia para que estemos fuertes en medio de esta crisis, de esta situación del mundo, ¿verdad? Entonces, ciertamente estamos en una gran tribulación, ¿verdad?, que está viviendo el mundo, no solo de punto de vista humano, no solo de punto de vista social, político, económico, sino también religioso, y ante todo religioso, porque en el fondo todos los males del mundo tienen su origen en el pecado. Así que queremos que todo se arregle, pues lo primero es convertirnos, portarnos bien, vivir una vida cristiana auténtica, no solo de palabra, sino también de obra, sobre todo de obra, porque en el día del juicio, como dice el Evangelio, Jesús va a interrogarles a todos y decirles, no les va a reprochar por qué no creísteis en mí. Cuando Jesús en el Evangelio dice, porque no hiciste obras, porque cuando estaba desnudo no me cubristeis, cuando tuve sed y no me diste de beber. Bueno, son obras las que Jesús va a reclamar el día del juicio. Es cierto que la fe es la base de nuestra justificación, pero no es suficiente. Así que cuando alguien dice yo creo, yo sé, está bien, pero no es suficiente para salvarse. Lo que Jesucristo nos va a pedir en el día del juicio son las obras, ciertamente inspiradas en la fe, porque las obras sin la fe y sin la gracia son obras muertas, entonces tampoco tienen valor delante de Dios. Así que estamos en una situación en que es fácil confundirse en este mundo, es muy fácil confundirse, es muy fácil cometer errores, porque el mundo está desorientado y tenemos la luz de la fe, tenemos la luz de la iglesia, que es la que nos permite discernir lo que está bien y lo que está mal. Esa es la ventaja de los cristianos, de los católicos, y sobre todo de los que nos decimos tradicionalistas, que tenemos los recursos para saber bien, más precisamente, qué es lo que está bien y lo que está mal. Entonces es más fácil salvarse para una persona que sabe qué es pecado y qué no es pecado, pero hay que aprovecharse de eso, porque hay quienes saben y no hacen, y saben todo y no hacen nada. Entonces no es suficiente saber. Es la gran tentación. Yo he visto muchos casos de tradicionalistas que saben pero no se comportan mal. Entonces insisto en eso, porque yo pienso que no solo la crisis del mundo, sino también la crisis de la iglesia
Y hoy la crisis misma de la tradición tiene lo mismo origen, la tibieza de los católicos. Así que no hay que hacerse ilusiones y pensar que nosotros somos mejores porque sabemos más, porque estamos más al tanto de la realidad, de la situación del mundo, de la iglesia, que por eso ya estamos bien. No. Es en base a las obras. Así que Jesús a los apóstoles les mostró su gloria para que fueran confirmados en esa fe, pero no es suficiente el hecho de saber, hay que ser fieles a esa fe. Y en cuando nuestro Señor tuvo su pasión, los que realmente le fueron fieles, pues fue ante todo la Virgen María. Todos los demás estaban desconcertados, todos los demás dudaron, todos los demás se inquietaron, pero la única que no dudó, que permaneció firme, Stabat Mater, esa oración que dice: la Virgen estaba de pie junto a la cruz. Quiere decir que la Virgen estaba estable, estaba firme, estaba fuerte delante de la cruz. Ella no flaqueó, aunque fue la que más sufrió, la que más fue sacudida, si podemos decir, en su alma por ese dolor, por esa pena, pero no perdió la paz, no perdió la serenidad. Y ese es nuestro ejemplo. Así que los apóstoles, a pesar de que nuestro Señor se transfiguró delante de ellos, no se les ocurrió que lo habían visto glorioso en el momento de su pasión, cuando vieron que lo estaban crucificando, cuando vieron que lo estaban maltratando. No se les ocurrió pensar: no, pero nosotros lo vimos transfigurado, entonces sí es Dios, de todos modos. Pero no, se les olvidó, ya no pensaron, la distracción, la negligencia, la falta de fe. Entonces así nosotros también nos puede pasar, ¿verdad? Que sabemos bien, estamos conscientes de muchas cosas, pero cuando viene el momento de prueba, la enfermedad, las penas, entonces somos capaces de dudar. Pero no es justo, porque ni siquiera es racional, porque no tenemos razones para dudar, tenemos todas las razones para creer. Y el problema es que estamos en esta vida, todavía nuestra alma no está liberada de todas las taras, los defectos, del pecado original, y hay como una mezcla en nosotros. En Jesús no había mezclas, porque Él era perfectamente bueno, era Dios, era bueno, no había nada de malo en Él. O tampoco en la Virgen María, su gracia, su fe eran íntegras, era la Inmaculada. Por eso ella no dudó, no, ella estaba completamente en Dios. Pero en nosotros sí cabe esa flaqueza y ese momentos en que nos sentimos así como que Dios nos ha abandonado, pero Dios nunca nos abandona, es que no es posible que Dios nos abandone. Pero de todos modos, cuando estamos así en la prueba, nos tenemos la impresión de que Dios nos ha abandonado, y es el momento en que tal vez digamos cosas que no deberíamos decir, o tengamos dudas, pero hay que ser conscientes que nosotros mismos, nuestras personas, hay una mezcla de bien y de mal, que aunque estemos, supongamos, en gracia de Dios, tengamos mucha fe, tengamos el amor a Dios, de todos modos hay una mezcla en nosotros, porque tenemos todavía efectos del pecado original, tenemos la malicia, la voluntad, la fragilidad, la tendencia al mal en nuestras facultades, y pues hay que ser conscientes de esa realidad, que hay mezclas. Entonces
Cuando una persona se siente frágil, toma precauciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy pecador, todos somos pecadores. ¿Quién no es pecador fuera de la Virgen María? Bueno, entonces, por eso no debemos tomarnos por personas perfectas y exponernos a situaciones peligrosas. No es normal que, yo porque yo sé, porque yo puedo, porque yo juzgo, entonces yo voy a ir a un espectáculo dudoso, o voy a ver algo que no es correcto. No debemos hacer eso. Entonces, ese aspecto de nuestra vida que es negativo, debemos tomar conciencia de que existe, porque mientras vivamos siempre tendremos esa tendencia al mal. Solo después de la resurrección final, nuestro cuerpo será sin... Si Dios nos permite salvarnos, nuestro cuerpo ya no tendrá tentaciones, ya no tendrá ni siquiera enfermedades, ni siquiera ninguna molestia. El cuerpo ya no pesará sobre el alma, sobre el espíritu, y tendremos plena libertad, así como los ángeles, ¿verdad? Los ángeles no están aturdidos por ninguna tara y son completamente inteligentes. Pues así serán los hombres después de la resurrección que hayan muerto en gracia de Dios. Pero mientras no ha venido eso, debemos tener en cuenta que esa situación está presente en nosotros y que debemos estar en guardia, estar atentos, porque se puede manifestar en nosotros la fragilidad. Entonces, una persona que tiene una enfermedad, entonces se cuida, dice, pues esto no lo puedo beber, esto no lo puedo comer, no puedo tomar el aire, no puedo hacer esto. Bueno, tiene cuidado, ¿no? Y si es enfermo, no tiene cuidado, pues nunca se va a curar, no va a mejorarse. Entonces, pero tiene que tomar conciencia de que está enfermo. Si un enfermo no quiere aceptar que está enfermo y no toma las precauciones, no puede mejorarse. Así que nosotros estamos enfermos todos del pecado, de las consecuencias del pecado original, y debemos tomar conciencia. Que yo no hago nada malo, yo no hago mal a nadie, yo soy bueno. No es cierto. Nadie es bueno, solo Dios es bueno. Y muchas veces hacemos pecados y no nos damos cuenta porque somos tal vez muy benignos con nosotros mismos. Y hay pecados deliberados, pero hay pecados de fragilidad, hay pecados de omisión, hay pecados... Es que a veces nos preguntamos, ¿qué hice de malo? ¿Qué hice de malo? Sí, pero ¿qué es lo que debería haber hecho de bueno y no lo hice? Esa es la pregunta también. Yo hice todo lo que podía hacer en ciertos casos, o nomás hice algo. Bueno, puede ser un pecado de omisión, ¿verdad? No basta preguntarse qué es lo que no hice, qué es lo que hice malo, sino qué es lo que no hice. Entonces hay que tomar conciencia de nuestras heridas, de nuestras tendencias al mal, de nuestras fragilidades. Hay personas que son buenas, pero en el momento de la tentación, en el momento son capaces de hacer pecados a veces graves, porque son frágiles. Somos frágiles, todos somos frágiles. Y es una de las situaciones que son muy comunes hoy en la sociedad, que hay mucha gente frágil. ¿Por qué? Porque esta sociedad, con todos sus problemas que tiene, nos ha fragilizado. Entonces no es solo ya las cuestiones habituales
que todos tenemos tendencia al pecado de nacimiento ya, pero es algo más, es que la sociedad en la que vivimos, incluso en muchos aspectos de higiene, ¿verdad? Debilita el cuerpo y ya las almas están fragilizadas, no son tan fuertes, tan sólidas como antes. Las generaciones que nos precedieron eran gente más fuerte, más sólida, psicológicamente, humanamente eran más sólidos. Hay que tener conciencia de eso. Entonces debemos acercarnos muy humildemente a Dios y pedirle que nos fortifique, que nos vuelva estables, que nos vuelva serenos, que nos dé ese vigor interior, ¿verdad? Porque a veces por un detalle hay personas que realmente se caen en una crisis por un detalle, porque alguien los miró mal, porque alguien les hizo al detalle, lo ven como el fin del mundo. Esos son almas frágiles, ¿verdad? Porque no tienen, quiere decir que en una situación más grave estarán peor, mucho peor. Entonces no debemos dejarnos afectar demasiado por el mundo, por lo que pasa, nunca al punto de perder la serenidad, porque la serenidad nos es necesaria para continuar y para no perder la lucidez, ¿verdad? En situaciones graves hay que tener lucidez, pero si uno está así demasiado deprimido, no sé, pues uno va a hacer cualquier cosa, no va a hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Entonces, esas mezclas que hay no solo son a nivel de nosotros personalmente, sino también a nivel del mundo. Y hoy, donde quiera, hay mezclas de bien y de mal. Yo no digo que este mundo todo es malo, porque Dios creó el mundo. Dios hizo la naturaleza, Dios hizo el mundo físico, pero el mundo físico ha sido profanado, ha sido invadido por el pecado, ha sido invadido por el mal. Y el mundo físico ahorita está incluso en manos de las personas que son enemigas de Dios. Así que por eso debemos tener cuidado del mundo. Pero un día Dios va a separar todo lo que hay de malo, va a separar el trigo de la cizaña, pero ahorita todavía no lo ha separado. Así que nosotros debemos tener cuidado de todo lo que vemos, de todo lo que oímos, de todo lo que hay en el mundo. Debemos tener discernimiento. No es fácil tener discernimiento a veces, ¿verdad? Hay personas que a veces nos comentan, nos dan un consejo y nosotros en base a qué vamos a hacer un discernimiento. En base a mis gustos, es que no me gustó la manera que me lo dijo. Es que no es, eso ya es susceptibilidad, pero no es discernimiento. Porque si yo hablo en base a la susceptibilidad, pues entonces si un papá le llama la atención a su hijo porque hizo un error, entonces el hijo puede decir, bueno, mi papá me regañó y no me gustó, entonces no acepto porque no me gustó la manera que me lo dijo. Es que estamos a un nivel de personas susceptibles. No, hay que ver si lo que alguien nos dice corresponde a la ley de Dios, primero que todo. Si corresponde a la voluntad de Dios, si corresponde a la enseñanza de la iglesia. Y eso nos salva, porque es el medio para salvarnos. Entonces hoy la gente obra o toma decisiones en base a sus gustos. A fulanito no le es simpático, entonces lo rechazan.
fulanito les es simpático, entonces lo aceptan así como es, porque es simpático, pero hay mucha gente simpática que vive inmersa en el pecado mortal, en los peores vicios, y son gente simpática, incluso gente agradable, de trato. Pero si nos basamos en esas cosas exteriores, nos vamos a equivocar. Pero Jesús nos pedirá cuentas. Pero es que tú tenías los elementos para discernir, ¿verdad? Yo te di los 10 mandamientos. ¿Por qué no piensas en eso cuando vas a tomar una decisión? Es que ese día yo no tenía ganas. Hay gente que se justifica así, diciendo, es que yo no tenía ganas, es que no se me antojó. Entonces viven de las ganas, viven de los antojos. No usan su inteligencia que Dios les dio para usarla, no la usan. Pero eso sí, cuestiones de susceptibilidades, de antojos y cosas del estilo, todo eso nos pierde, o sea, no es un criterio. Pero si algo hiere nuestra fe, entonces sí. Por ejemplo, alguien insulta a la Virgen, eso me molesta, o sea, instantáneamente, pero eso sí es una reacción sana. ¿Por qué? Porque es el gran criterio de nuestros pensamientos, antes que de nuestra razón, está la fe, la enseñanza de Dios. Entonces, en base a eso, yo puedo decir, bueno, esto no me gusta, esto no me atrae, o esto sí me gusta. Y entonces es en base a eso que podemos en nuestra alma tener discernimiento, separar el trigo de la cizaña. Y en nosotros también hay cizaña, o en los medios que frecuentamos, en nuestra familia, en nuestras amistades. Entonces tenemos criterios para librarnos, pero muchas veces falta fe y por eso no los tomamos en serio. No los tomamos bien en serio, porque no los aplicamos, ya lo sabemos, pero es que me dicen a veces, padre, es que algo que no sé qué, siempre hay una buena razón, que no es una razón. Entonces debemos separar constantemente, porque la tendencia de nuestra naturaleza es volver a lo que le gusta, a lo que le es más cómodo, a lo que, a la tentación, ¿verdad? Eso vuelve naturalmente. Por eso nosotros debemos estar siempre despertándonos y reaccionando en el buen sentido, siempre en nuestra vida diciendo, bueno, ¿por qué dije esto? ¿Por qué pensé esto? ¿Por qué respondí así? ¿O por qué tomé esta decisión? Aunque sea una pequeña decisión, a veces uno obra de una manera egoísta, no sé, hay que estarse conociendo. Debemos conocernos, es muy importante conocerse a sí mismo. Hay personas que no se conocen a sí mismos y que nunca progresan, que nunca se corrigen, que nunca se mejoran, porque no han terminado de conocerse a sí mismos. Y la grande gracia que Jesús nos hizo al venir al mundo es que nos dio su iglesia, nos dio su verdad, su enseñanza, que la Iglesia Católica normalmente nos transmite cuando la Iglesia funciona como debe ser, cuando la Iglesia sigue la tradición, porque tradición de entregar, de transmitirnos la enseñanza de Jesús, la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de los padres de la Iglesia, eso es la tradición. Pero pues si tenemos esa tradición, tenemos un medio de ayudarnos, de liberarnos y un criterio de acción, de pensamiento, y es una grandísima ventaja. Pero si alguien sabe y no hace, pues de qué le sirve también, ¿verdad? Entonces debemos, y por eso, para protegernos
siempre debemos crecer en esta purificación. Por eso el tiempo de Cuaresma es un tiempo de purificación. Sí, en el tiempo de Cuaresma hay gente simplona que ve en el tiempo de Cuaresma, sí, en el tiempo de Cuaresma es el tiempo en que no se come carne. Y es todo lo que entienden del tiempo de Cuaresma. Es el tiempo en que se cubren las estatuas o cosas así, pero no van más allá, o sea que no reflexionan más allá de la realidad y qué es lo que la Iglesia nos quiere hacer comprender. Ciertamente la liturgia de Cuaresma pues es muy interesante, es muy bonito tratar de comprenderla, de estudiarla, pero ¿qué es lo que la Iglesia quiere que hagamos? Pues es un tiempo de purificación, no solo del pecado, sí, porque ese es muy oportuno en tiempo de Cuaresma confesarse, por lo menos una vez en tiempo de Cuaresma, está bien purificarse de sus pecados, pero la purificación del alma es también purificarse de sus malos hábitos, los malos hábitos que podamos tener. Pues hay quienes tienen algún problema de pereza, otros tienen problema de gula, y cada quien sabe sus defectos, ¿no? Debería saberlo. Y tiene que luchar contra ese defecto. Y después, como les decía el domingo, la última vez, es que también hay la purificación del corazón, purificación de nuestras intenciones. Entonces, a veces en nuestra vida podemos portarnos bien, pero a nivel de nuestras intenciones no está claro. O sea, podemos hacer una obra buena, una obra excelente, con una intención que no es pura. Es decir, yo hago esto por vanidad, yo voy a misa para que me miren, porque no sé, que me consideren, no, es que yo lo hago por Dios. Esa es la verdadera intención, lo hago por amor a Dios, lo hago por amor al prójimo, ¿verdad? Pero si ya estoy mezclando otros detalles, mi personita, mi pequeño vanidad, mi pequeña susceptibilidad, mis detalles, ¿verdad? Pues eso mancha mucho nuestras obras. Y también de eso hay que purificarse, ¿verdad? Entonces, esa generosidad en purificar nuestra alma. Ciertamente, cuando una persona se aleja de los vicios, se aleja del mal, es una persona más estable de todo punto de vista, porque ¿qué es lo que hace el desequilibrio de una persona? Hoy piensan solo en la cuestión de la salud. Hay personas que solo piensan en que su cuerpo esté sano, que su cuerpo esté fuerte, que su cuerpo coman cosas sanas. Pues sí, yo no digo que eso siempre es algo malo, aunque pueda haber excesos, ¿verdad?, en eso. Pero lo que equilibra más nuestra alma es el equilibrio interior, nuestra relación con Dios, y el hecho de obedecer los mandamientos, pues es finalmente alejarse de todo vicio. Pongamos el alcohol, los vicios, personas que hacen pecados que siempre dejan secuelas, los pecados, incluso a veces psicológicas, ¿verdad? No solo físicas, también psicológicas. Las personas que se abandonan al vicio después son personas desequilibradas. Entonces, cuando una persona se acerca a Dios, entonces adquiere equilibrio espiritual, pero también psicológico y físico, corporal, porque, por ejemplo, la Sagrada Eucaristía no solo es un alimento del alma. Las personas que comulgan bien, no digo las que comulgan mal o que comulgan en pecado mortal, pues peor tantito, pero las personas que comulgan bien son más sanas, porque la Eucaristía también procura la salud física, ¿verdad? Entonces las personas que siguen a Dios están más protegidas, incluso en su cuerpo. Hay que ver las cosas así, hay que tener fe. Y Dios
Dios está presente el hecho de que Dios esté presente en un alma, eso la equilibra, le da fortaleza, le da serenidad, le da lucidez mental, ¿verdad? Entonces, realmente la gracia de Dios, la acción de la gracia, nos hace mucho bien a todo punto de vista. Pero debemos tomar ese hábito, porque hoy, como ya no estamos viviendo una sociedad cristiana como nuestros antepasados en el siglo XVIII, XIX, que todavía la sociedad era cristiana, la gente, uno podía salir a la calle sin tanto peligro. Hoy, donde quiera que uno va, las personas se comportan o se visten mal, o hay un ambiente que pesa. Entonces, en lo que leemos, en lo que vemos, en lo que escuchamos, hay que estar siempre atentos, decir, bueno, esto sí, esto no, esto, bueno, cuidarse, ¿verdad? Constantemente de saber separar las cosas, ¿verdad? Separar, porque eso nos puede salvar. Pero aquellos católicos o tradicionalistas que comienzan a tener simpatía por el mundo y que por ahí andan paseando en lugares dudosos, o que yo no digo que sean cosas malas, pero son mundanas, es un estado de ánimo, entonces esas personas se van acercando al mundo, se familiarizan con el mundo, simpatizan con el mundo y ya tienen un estado de ánimo mundano, y ya eso los debilita considerablemente, porque no es tanto el amor de Dios, no, es quedar bien con fulanito, es quedar bien con aquí, con estas personas, y tengo que hablar a manera de ellos. Si yo voy con malas amistades, pues tengo que hablar como ellos hablan, porque si yo hablo a mi manera cristiana, pues ellos se van a molestar y me van a mirar mal. Entonces, si es así, pues ¿qué hago allí? ¿Qué hago allí? ¿Para qué frecuentar esos medios? Porque eso me debilita, o yo ya estoy haciendo una cierta concesión en el hecho de no tocar ciertos temas, ¿verdad? A veces es necesario, porque hay personas que realmente están cerradas a la gracia y uno no les puede decir todo. No les puede decir todo porque es contraproducente, o van a blasfemar o van a ofender a Dios, no tiene caso, ciertamente, pero yo no quiere decir que eso no me afecte a mí de estar frecuentando cierto tipo de personas. Entonces hay que tener cuidado. A veces uno lo hace por necesidad, hay personas que tienen que trabajar, tienen que ir a la escuela, ciertamente hay que saber vivir, como decía San Pablo, estamos en el mundo pero no somos del mundo, y eso es lo que es difícil, ¿verdad? Porque es difícil saber protegerse del mundo estando en el mundo. A veces no se puede evitar frecuentar ciertos lugares, pero pero cuando hay una situación que no viene de nosotros, que no es provocada por nosotros, ahí tenemos Dios que nos respalda, Dios que nos asiste, el Espíritu Santo que nos guía. Pero si alguien se expone en una situación sin necesidad, sin una razón seria, que lo hace imprudentemente, se expone, ahí Dios no nos garantiza que nos va a dar su gracia, que nos va a proteger, no nos lo garantiza. Por eso en esos casos sí es posible que uno caiga. No hay que tentar a Dios. Entonces, cuando alguien tiene que trabajar, o sí, pues a veces tiene que frecuentar personas que no son ideales, pero Dios nos apoya en ese momento, decir, bueno, para que guiarnos, ¿verdad? Por eso es bueno siempre invocar al Espíritu Santo. Y también a otro nivel, también puede haber mezclas, ¿verdad? Por ejemplo, oye, en la iglesia, pues estamos conscientes que hay muchos problemas, que hay una crisis real en la iglesia, y que se ha difundido el modernismo dentro de la iglesia, y que pues ya sabemos que hay que evitar eso. Por eso no vamos a las misas modernas, por eso no vamos
Pero con los excesos que ha hecho este Papa Francisco, todos sus escándalos, sus declaraciones ofensivas a la piedad del pueblo cristiano, a nuestra fe, todas esas cosas muy graves que ha dicho, que ha hecho, hay muchos católicos que están en la iglesia oficial que están molestos, y eso es algo positivo porque hace que esas personas de alguna manera comiencen a abrir los ojos, y debemos alegrarnos de eso, debemos pedir por ellos, pero no debemos hacernos ilusión de decir porque tal, por ejemplo, alguna persona o algunos fieles o algún sacerdote o algún obispo ha hecho una declaración contra algunos excesos del concilio o que ha hecho el Papa Francisco. No debemos de ahí concluir que esas personas ya son tradicionalistas, que ya son como nosotros, porque todavía en ellos no han hecho toda la diferencia, todo el veneno que está en el concilio, en la iglesia conciliar, ellos no han hecho toda la diferencia, y de hecho muchas de esas personas que han reaccionado aceptan y siguen aceptando el concilio, o siguen diciendo la nueva misa. Son sacerdotes que tal vez incluso son buenas personas, no es imposible que sean buenas personas, bien intencionadas, pero no ven todo el problema. Entonces nosotros no debemos hacernos ilusión y decir, ellos ya son tradicionalistas, ya todo, son personas 100% bien. No, hay que esperar todavía, porque esas personas puede decir que han reaccionado, nos alegramos de ello y pedimos por ellos, pero no quiere decir que ellos ya son tradicionalistas. Y es la gran ilusión, como en esa ilusión que cayó Monseñor Felé en la fraternidad, porque el Papa a momentos dados hizo alguna declaración que parecía conservadora, que parecía tradicional, y diciendo, ya ven, Roma se está convirtiendo, ya todo está bonito, ya. No, es que es parcial, no es suficiente. Tiene que ser, la fe es un todo, no se puede tomar a mitad. Entonces no podemos incluso colaborar con ese tipo de personas, porque no estamos en sintonía como debería ser en la cuestión de la fe. Entonces ciertamente nos alegramos de ver esas noticias, porque por ejemplo ha habido el cardenal el emérito de Guadalajara ha hecho unas muy buenas declaraciones. Yo pienso que es un buen hombre, pero yo no estoy convencido de que él sea tradicional, que se pueda decir, es un tradicionalista. No, porque para ser católico plenamente hay que ser tradicional, porque la iglesia es tradición. Esencialmente la iglesia católica es tradicional, así como decimos la iglesia es una santa, católica y apostólica. Pues cuando decimos apostólica quiere decir tradicional, porque quiere decir que viene de los apóstoles, que la enseñanza, la fe viene de los apóstoles, la doctrina viene de los apóstoles. Entonces es tradicional. La iglesia es tradicional por natura, por esencia. Entonces, si hay algunos católicos desorientados que se han dejado llevar por el concilio, tal vez no se dieron cuenta, incluso sacerdotes, incluso obispos, tal vez no son personas malas, pero no ven el problema como enteramente. Entonces, nosotros rezamos por ellos, pero no podemos colaborar con ellos todavía, porque todavía les falta camino, ¿verdad? Imaginen, un sacerdote así, pues va a querer dar la misa nueva, va a querer dar los sacramentos modernos. No, nosotros no podemos acercarnos a esos sacramentos porque son reformados, son incluso dudosos. Entonces no estamos en ese plan. Entonces es la gran ilusión que hizo que la fraternidad
San Pío X también se desviara, porque así incluso el Papa Benedicto XVI a momento dado dijo cosas interesantes, ¿no? Pues sea que sí, o defendían la vida contra el aborto, pues eso está bien, no podemos decir que esté mal, pero no es suficiente. La fe o se toma toda o no se toma. Entonces ellos no lo ven, pero nosotros sí. Entonces nosotros debemos ser fieles y rezar por ellos, porque a lo mejor con el tiempo esas personas, puede ser, si son fieles a la gracia, van a llegar al punto donde nosotros estamos. Pero ellos están atrasados, tienen todavía no han entendido todo. Entonces no estamos por una parte de la verdad, nosotros estamos por toda la verdad. Y cuando alguien está todavía en el modernismo, tal vez sin su culpa, tal vez no se da cuenta bien, pues no podemos colaborar con él. Por eso yo no animo, por ejemplo, a los fieles de la tradición a participar en grupos que están ligados a la iglesia oficial, porque ellos siempre es en consonancia con las nuevas ideas. Y la iglesia siempre desaconsejó las alianzas por ejemplo, con otras religiones. A los pueblos cristianos siempre la iglesia desaconsejó que hicieran alianzas, por ejemplo, con los musulmanes o con los protestantes. La iglesia siempre desaconsejó eso. Es que el objetivo que ellos tienen es bueno. Sí, pero no es suficiente. Y por eso, por ejemplo, los papas como San Pío V, por ejemplo, cuando Francia se aliaba con los musulmanes por motivos políticos, pues el Papa desaprobaba eso. Bueno, ellos no veían problema en eso, pero sí, no podemos aliarnos con personas que no son católicas. Y si hubiera alguna posibilidad de hacer algo, debe ser algo muy puntual y de una manera muy bien delimitada, porque es peligroso, ¿verdad? Es el principio del ecumenismo, ¿verdad? Que podemos colaborar con personas que no son católicas, o que son católicas pero no son plenamente católicas, o que no están plenamente bien. Así que, bueno, entonces debemos, a ese nivel también hay que purificarnos, ¿verdad? En el espíritu de Cuaresma, purificar nuestras actitudes, nuestras ideas, nuestras actitudes dentro del contexto de la iglesia. Pero Dios es grande, Dios es poderoso, y Dios puede hacer que un día esas personas, pues poco a poco, encuentren mejor la verdad, y de eso nos alegramos sinceramente, pero no los rechazamos de una manera absoluta, pero no podemos colaborar hasta que esto no se clarifique más. Por eso los acuerdos que la Fraternidad San Pío X ya está llevando a la práctica, ¿verdad? Aunque no haya cosas escritas, pero en la práctica ya existen, ya se hizo, ya hay un acuerdo. Entonces ellos están mezclando, creyendo que se puede colaborar con aquellos que están contra la tradición y que van a obtener algo. Pues es una ilusión. No se puede. Primero, nosotros podemos colaborar con aquellos que tienen la fe y que la tienen plenamente, ¿verdad? Hay que tener caridad con los que no ven, que les falta algo. Hay que tener paciencia, ¿verdad? Sí. Pero una cosa es colaborar y otra cosa es tener paciencia a la gente, ¿verdad? Así que vamos a seguir rezando a Dios para que Él suscite almas rectas. Cuando una persona ama la verdad, en donde quiera que esté, en el fondo, en el pozo del pecado más grave, si tiene una intención recta, va a salir adelante. ¿Y por qué la gente no sale adelante? Es porque no tienen intención recta, son personas mediocres, no aman la verdad. Y por eso no salen adelante. Pero cuando hay personas que buscan la verdad y son sinceras,
y no hay doblez, esas personas siempre encuentran la verdad. Dios no las abandona. Y Santo Tomás decía, si hubiera una persona que está en una isla, un salvaje que vive en una isla, la más apartada de la civilización, y esa persona busca la verdad, pues Dios es capaz de enviarle hasta un ángel para evangelizarlo, porque busca la verdad. Pero ¿por qué Dios no envía a sus ángeles o sus sacerdotes a todos? Pues porque generalmente la gente no busca la verdad. Se conforman con su comodidad, con tener una cierta bondad mediocre, pero que así que busquen la verdad a fondo, no. Por eso la sociedad se hunde y la iglesia también, porque no hay personas que buscan la verdad. Así que hay que pedir porque Dios suscita en sus corazones ese deseo, ¿verdad? Y vamos a pedirle a Dios también cuidado, que nosotros tal vez no buscamos la verdad enteramente, ¿verdad? Y o nos buscamos a nosotros mismos, buscamos nuestro gusto, nuestro pequeño placer, y hay algo que no va en nosotros, así que cuidado, hay que purificarnos a nivel de las intenciones, sobre todo en esta Cuaresma. Pidamos a la Virgen Inmaculada un corazón puro y recto como el suyo. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.